Hola queridas, queridos, ¿cómo están? El día de hoy hablaremos de los elementos. ¿Qué son los elementos y cómo estos cohabitan dentro de nosotros y de nuestra existencia en este plano? Tenemos los elementos el agua, el aire, el fuego y la tierra y cómo estos se manifiestan a través de nuestro pensamiento, de nuestro espíritu, de nuestra forma de sentir y de nuestra forma de plasmar la realidad, ¿bien? La forma física, que es la más densa de todas. En esto tenemos que entender que estos elementos cohabitan a partir del éter, que es una materia más prima, ¿bien? Y se desplaza en estos cuatro elementos. El día de hoy lo veremos desde una mirada mucho más holística, mucho más psicológica y mucho más espiritual, ¿bien? Para que podamos entender cómo estos reflejan ciertos tipos de aspectos de nuestra vida y cómo pueden cohabitar desde una forma mucho más fusionada, mucho más complementaria con nosotros y con nuestro propio desarrollo. Son fuerzas primordiales que cohabitan dentro de nosotros, de nuestro organismo y de nuestra experiencia. Como les había explicado, a través del pensamiento está el aire, de la comunicación, de la verbalización de las ideas, de la conceptualización, de la estructuración también del proceso mental. Es un movimiento rápido, veloz y fugaz, muy perceptible. Después tenemos el fuego que viene de nuestro espíritu, desde nuestra forma de cómo nos movemos por la vida, del ímpetu, del deseo, de la fuerza, del arranque, ¿bien? Luego tenemos la tierra, que es nuestra parte más física, que es lo que podemos ver, ¿bien? La tierra siempre va a ser lo más tangible, lo más sólido y lo que tiene una materia de alguna forma con energía vibracional un poco más densa, más baja, más rígida, ¿bien? Y por último tenemos el agua que habita dentro de nosotros en una parte emocional, en la parte de los sentimientos, de las emociones, esto que es un poquito más imperceptible y que está también un poco más ligado a la psicología interna. Estos aspectos provienen, bien, y esto es el otro puente que tenemos también, que son puentes del microcosmos con el macrocosmos. Bien, estos cuatro elementos vienen a referirse de nosotros, se puede decir, a plasmarse acá desde una forma mucho más fragmentada. Bien, ¿por qué? Tenemos al éter que viene antes, que está más ligado todavía al macrocosmos, es como un puente, y estas cuatro, este éter se divide en estas cuatro energías, lo que nos permite también poder vivenciarlas y experimentarlas de una forma un poco más fragmentada y también clasificada. Esto genera la conexión mientras más sepamos y podamos sentir, vivenciar y experimentar cada energía, podemos empezar a unificarlas como parte del todo y ese puente es el que conecta el macrocosmos con nosotros, con este plano que estamos viviendo. Referido a la carta natal o a la astrología, la energía en sí no solo se refiere a donde tú tienes tu sol o donde tú tienes tu luna. Hay muchos otros planetas, como por ejemplo Mercurio, que es la comunicación, cómo te comunicas, cómo te expresas, cómo es tu rapidez mental, tu facilidad para los estudios también, para la conceptualización de ideas. Este planeta, respecto a qué signo también y en qué elemento esté, también va a arrojar características nuevas de cómo es tu pensamiento. Por ejemplo, si es un pensamiento Mercurio en agua, dejemos de lado los signos abstractos como puntos, sino como solo el elemento. Mercurio en agua va a referirse a un lenguaje, a una comunicación mucho más emocional, mucho más ligada al corazón, a las emociones y un poco también más artística, que sea una comunicación mucho más rica y que la persona pueda tener un tacto también con el otro y una penetración más profunda. Si fuera en un signo de fuego también podría ser una comunicación mucho más directa, probable también propensa a generar algún tipo de discusión, ya que va tan directa y tan fuerte que puede también de alguna forma quemar la comunicación entre dos personas. O un pensamiento muy veloz, muy reductivo, muy impulsivo también, para que vayamos teniendo estos conceptos. Bien, entonces cada vibración se puede manifestar en estos cuatro elementos. Bien, ¿de qué va a depender de que un elemento mute a otro? Es en su frecuencia vibracional. Una vez que la energía de cierto elemento entra en cierto tipo de frecuencia, entra en otro tipo de ritmo. Eso nos conlleva a otra ley, el cual va a densificar o a desinficar esa energía. La va a solidificar o la va a desmaterializar un poco más. De ahí que vienen los procesos más gaseosos, que sea más líquido, que la tierra sea arena, que sea una roca. ¿Bien? Entonces, en este plano de nuestra existencia, cada elemento va a corresponder a un punto. Bien, nuestra mente
al aire, nuestro fuego al espíritu, nuestro agua a las emociones y nuestra tierra a la parte física, a la materia. Una vez que entendamos que cada uno coexiste y debe ser integrado dentro del otro, ya que generalmente lo que suele pasar es que somos preponderantes a un tipo de energía. Manifestamos o tenemos también en nuestra carta astral o en nuestra propia experiencia en el árbol de la vida mayores facilidades para expresar cierto, por ejemplo, el fuego. Una persona mucho más directa, mucho más impulsiva y también mucho más clara, mucho más vivaz, mucho más pionera, mucho más potente. Bien, entonces, ¿qué pasa si el aire está un poco más en caída, no tiene tanta fuerza? La persona puede ser poco clara en la expresión de sus ideas, o también puede ser una persona un poco más introvertida, que le falta esa osadía de la comunicación, de la clarificación de las ideas y de la conceptualización también en el proceso mental. Entendiendo esto, cuando vamos manejando toda esta energía a través de la astrología, del árbol de la vida y diferentes técnicas como el tarot también, se va provocando un equilibrio energético, ¿bien? Esto va provocando un cambio de vibraciones dentro de nuestra experiencia también en la vida. Por lo tanto, también vamos a manifestar una vida mucho más coherente con los ciclos, con la experiencia del macrocosmos. Entonces, esto es un puente que nos va generando una armonía, un equilibrio y un discernimiento de algo que es mucho mayor a lo que nosotros percibimos netamente como fragmentos de nuestra realidad. Bien, entonces pasemos por una breve explicación por cada elemento y cómo estos también se hacen referencia a distintos arquetipos. Bien, el elemento fuego está representado por Leo, por Aries y por Sagitario. Estos signos vienen a expresar la energía de Leo, o sea, la energía de fuego. Una vez que esta energía de fuego se fragmenta, se individualiza, crea estos tres tipos de expresiones, el cual va a representar la misma energía primordial, pero de una forma todavía más fragmentada. Por ejemplo, Aries es el deseo de ir, de actuar, de potenciarse. Leo, el deseo de brillar, de expresar una forma auténtica que sea más luminosa, más de conciencia. Y Sagitario, un deseo por avanzar a través de una filosofía, de una experiencia, de un conocimiento mucho mayor y mucho más profundo. Algo que sea más transpersonal de nuestra propia experiencia. Entonces, ¿qué nos expresa esto? Nos expresa que el fuego es la llama que tenemos dentro de nuestro ser, que nos impulsa a salir de nosotros mismos, a dar ese primer avance, a poder expresarnos de una forma mucho más real, conectada con nuestro corazón y también a poder salir a nuevos territorios, a nuevos aprendizajes que sean mucho más complejos, como les decía también transpersonales. Teniendo en cuenta esto, ¿qué desequilibrios podemos ver respecto solamente a esta clasificación? Podemos tener, en un equilibrio, podemos tener armonía, podemos tener una expresión clara, podemos tener un ir al mundo claro, podemos tener un deseo también muy fuerte, muy claro, algo que nos saque, que nos dé vitalidad. Pero en un formato, en un área de desequilibrio, una persona, esto puede referirse al egocentrismo, ¿bien? A una persona que solo piensa en él, una persona que sea un poco más individualista también, que quiera todo para él y que quiera siempre ganar, ¿bien? Que no disfrute tanto del proceso de competir o de lo que la experiencia corresponde, sino que siempre quiera ser primero. Esto también se refiere a procesos de mucha falta de empatía, ¿bien? Ya que al siempre estar pensando en uno mismo, está solo encerrado en el uno y olvida el otro, ¿bien? Como el otro, como formando parte también de este uno, ya que en un grado más elevado vamos a entender que no hay separación y que nuestra separación siempre va a ser algo fragmentado de una realidad mucho más unificada. Entonces, esa falta de empatía siempre va a traer problemas en esa relación y también con los demás, ¿bien? Una falta de tacto también, una falta de nivel de emocional y de una explosividad de energía que está poco controlada, ¿bien? Puede canalizarse también en conductas que sean muy impulsivas, que generen daño también al mismo y así a su entorno. Entonces, el fuego es esa chispa divina que está viva en ti, que te va a movilizar por algo mayor y que también va acorde a ti. Entonces ahora vamos pasando al elemento tierra. El elemento tierra, como tal, en la astrología, por ejemplo, se manifiesta en Tauro, en Virgo y en Capricornio. Estos tres signos, como les conté, vienen de este elemento como tal, como matriz.
entendiendo que los cuatro vienen de una matriz mayor que es el éter. El elemento tierra se manifiesta en estos tres signos, y estos tres signos que nos dan, de alguna forma, nos dan solidificación, nos dan materialización, nos dan estabilidad, de alguna forma nos dan organización también, y también nos dan un servicio como de nutrición. La tierra también se encarga del sustento de la propia existencia. Sin la tierra como base, no se podrían crear no podrían sustentarse los otros aspectos de la vida, nuestra propia experiencia. La tierra nos va a dar también esos lugares donde podamos organizar las cosas, que podamos decir, oh, se materializó esto, un logro. Bien, también se refleja en ese tipo de aspectos. En aspectos cotidianos como el trabajo, en las rutinas, los aspectos materiales, el cuerpo, el propio cuerpo, por ejemplo, nuestra primera barrera con el mundo externo es la piel. Esto nos da una separación, esto ya nos fragmenta, ¿bien? Pero también nos imbuye dentro de una coalición mucho mayor. Entonces, entendiendo que el elemento tierra nos da ese anclaje a la vida, nos da esa practicidad, nos da esa conexión con los sentidos también. Y acá es donde tenemos que ver también cuáles son los desequilibrios del elemento tierra. El elemento tierra suele ser un poco rígido, falta que esa estructura tan sólida, que obviamente tuvo que hacerse una contracción muy potente de las energías expansivas, contrajo. Por lo tanto, una energía femenina, ya que la energía femenina contrae y la energía masculina, olvidemos si eres hombre o mujer, estamos hablando de una energía como tal, mucho más global. Energía masculina y femenina, recepcionar, contener, solidificar. Energía masculina, como el fuego que vimos, es expansiva, de dar, de potencia, de pum. Entonces, esta energía femenina materializa las cosas. Esto puede provocar rigidez en las personas. Esta rigidez también se ve en la falta de adaptabilidad al cambio. En una rigidez de que esto es mío y esto es así porque esa es la forma que tiene. Así tenemos que entender también que esa falta de rigidez también puede llevarse al ámbito comunicacional de ideas y también al ámbito un poco emocional. Una persona que no cambia de ideas, es rígida, es rudimentaria, es muy básica también. Entonces esto también nos va a arrojar una inmadurez material, ¿bien? No tener claros los conceptos de la materialidad y el fin de la materia. El fin de, por ejemplo, este objeto es uno. No debo tampoco de expandirlo a algo que no es, porque, por ejemplo, ese objeto, mi felicidad en este caso, o mi amor, no va a depender de ese objeto en este plano, sino que ese objeto viene a ser un canal, un servicio, un vehículo para experimentar, algo que es mucho más elevado. Y también la falta de practicidad, la falta de orden, de organización en la vida, son personas que tienen el elemento tierra en desarmonía. Ahora, el elemento tierra en armonía, como podríamos ver, se, se ve en las personas a través de que tienen cierto tipo de rutinas que son saludables también para ellas, no son rutinas automatizadas tampoco. Tienen una conexión también con su alimentación, con la nutrición, con qué están comiendo y cómo esto también va a nutrir a esta máquina que estamos experimentando, el vehículo para vivir la experiencia. Y también una conexión con la naturaleza, ¿bien? Entendiendo la naturaleza como algo todavía más sustancial que la materia misma, como la que experimentamos tanto en las ciudades, en la vida cotidiana. Una conexión con la naturaleza y cómo esta también refleja la vida que existe en la materia, como en las, en las zonas más densas de la realidad, esa materia, esas vibraciones siguen viviendo. Entonces esa energía con la naturaleza es muy importante que se desarrolle, y también las personas que tienen de alguna forma buena relación con ella también tienen este elemento de alguna forma en equilibrio, en armonía. Pasando al elemento aire, el elemento este se subdivide en tres. Como veníamos hablando, en este caso es Géminis, Libra y Acuario. Bien, estos elementos, las palabras clave de alguna forma son las ideas, la comunicación, la verbalización, el pensamiento, la analización. Bien, entendiendo que todos estos son procesos de alguna forma que fragmentan. Bien, el pensamiento fragmenta, ya que podemos solo pensar en una cosa y podemos cambiar de pensamiento muy rápido. Bien, pero el pensamiento viene a fragmentar de alguna forma una sabiduría mucho más profunda,
¿bien? Que podemos experimentar en estados de meditación o en estado de algún viaje un poco más astral o una experiencia un poco más transpersonal. Entonces, el pensamiento es el que viene a crear realidades, ya que recoge una sustancia mucho mayor y la fragmenta a través del pensamiento, y a través de eso se crea algo que ya existía antes del pensamiento. ¿Bien? Eso también es algo difícil a veces de digerir, pero es importante que lo vayamos de alguna forma conceptualizando, de alguna forma tratando de entendiéndolo, ¿bien? De alguna forma de tener un entendimiento acerca de estos aspectos. Entonces tenemos que entender que el aire siempre va a buscar entender las cosas, va a tratar de entender una sustancia mucho mayor y la va a tratar de plasmar, de fragmentar y de solidificar de alguna forma posteriormente. Entonces el pensamiento siempre va a tener una idea, y esa idea proviene de otra idea, ¿bien? Proviene de algo mayor. Siempre va a tratar de tener un entendimiento de las cosas, ¿bien? ¿Por qué el entendimiento? Ya que a través del entendimiento de alguna forma las cosas pueden crearse, ¿bien? Dentro de la infinitud de la infinitud. Bien, entonces, ¿qué podemos ver en, por ejemplo, un exceso o una deficiencia en personas con el elemento aire? Por ejemplo, cuando una persona tiene exceso de elemento aire, podemos ver que una persona dispersa, ¿bien? Habla mucho, se comunica muy rápido, las ideas no son muy claras porque es una ola y una ola de ideas, de palabras, de comentarios, personas que siempre tienen que estar hablando, personas que son muy dispersas, que su mente está volando en muchos aspectos. Por ejemplo, como les comentaba, piensan en una cosa y después cambian el pensamiento automáticamente a otra, y así van navegando, y llega un punto obviamente que la mente, al ser tanta expansión, no puede organizarse de alguna forma, ¿bien? Y también este exceso de información, de analización, también provoca una falta de la parte emocional, ya que quieren verbalizarlo todo, y al verbalizar algo lo estamos, la verbalización tenemos que entender que ya es algo muy abstracto, ¿bien? Esto que yo estoy tratando de explicarles es mucho más profundo. Entonces yo ya en esta explicación y nosotros en cada intervención que tengamos en nuestra vida, lo que sentimos ya es difícil de expresar. Por eso es que es muy importante la comunicación y la forma de comunicar. Y a través de ahí, como la comunicación, muchas veces en exceso está falta de emoción. No hay un equilibrio, no hay una conexión. Entonces lo que yo quiero expresar realmente en muchos casos pasa que no es realmente, no tiene el contenido que realmente estoy sintiendo. Entonces, ¿qué podemos ver también en una falta de aire en las personas? Podemos ver que tienen una carencia, de alguna forma, una limitación para la comunicación. ¿Bien? Su comunicación es poco fluida, es poco comunicativa. Ya no es por un exceso, sino es por una falta de, de la plasmación de esas ideas. Pueden ser personas muy mentales, pero que también al expresarse pueden ser incoherentes a veces, o falta de claridad. Bien, y también suelen ser personas que son un poco más tímidas o un poco más cautas al realizar cierto tipo de tareas. Bien, ¿por qué? Porque esto también nos lleva a que puede dar a personas que sean muy perfeccionistas. Bien, personas que no se sientan seguras de lanzar la idea, de comunicarla. ¿Por qué? Porque están procesando la idea a tal punto de no saber si la idea realmente contiene o no contiene lo que realmente están sintiendo, ¿bien? O lo que realmente quieren expresar y comunicar. Entonces esto puede dar un perfeccionismo el cual nunca acaba y lleva a la persona a ser poco comunicativa en cierto aspecto de su vida. Bien, para integrar esto también es importante que tengamos espacios para leer, para escribir también, para meditar, para desarrollar ideas, espacios donde solo nos dediquemos a analizar nuestra forma de analizar. Es importante que acá el observador, bien, se convierta en el observado. Entonces, en un momento en el que yo estoy como observador de mis observaciones, ese observador de mis observaciones ya se convierte de alguna forma en el observado. Entonces esto nos va abriendo el campo mental y nos va extrayendo de estas ideas tan fragmentadas, pudiendo contemplarlas y inducirlas también en un aspecto mucho más global. Y de ese aspecto global también poder llevarlo a una fragmentación, a una clasificación mental obviamente, pero mucho más enriquecida, mucho más rica, mucho más potente. Bien, el aire es
el mensajero, el aire tiene la capacidad de conectar, ¿bien? De conectar mundos. Bien, y vamos con el último elemento de la tanda, que sería el elemento agua. Bien, este elemento se viene a conformar por 3 signos, como estábamos viendo: Cáncer, Escorpio y Piscis. Las palabras de este elemento son la conexión, el arte, la telepatía, lo abstracto, lo que ya va en un mundo mucho más psicológico, mucho más interior, los mares, esto que está un poco más allá de lo explicable. Bien, el agua es un punto en donde ya no están las ideas que fragmentan. ¿Qué fragmentan las ideas? Las ideas vienen a fragmentar el agua, vienen a fragmentar este mundo que es mucho más rico, mucho más complejo. El aire viene a fragmentarlo para crear a partir de este elemento, ¿bien? Entonces el agua se transforma en una sabiduría infinita, ¿bien? Una sabiduría que contiene y canaliza el propio infinito. Está el amor, la sanación, la sensibilidad, el apapacho, la contención, la nutrición emocional, ¿bien? Esto es la capacidad de sentir de una forma profunda, ¿bien? Una forma que ya carece de forma, porque es algo que siempre está en constante movimiento. Entonces esto nos va a dar esa capacidad de siempre profundizar y después extraer, de alguna forma. Ese es el correcto funcionamiento de la oscilación. Escuchen esto, es muy importante. La oscilación siempre va a ser el punto de equilibrio. No existen verdades. La oscilación es el punto de conciencia, la oscilación entre conceptos, entre algo abstracto y después algo conceptual. Esa oscilación es la que permite que el agua llegue a la realidad y que la realidad también llegue al agua. Y que ahí, en ese traspaso de información, está nuestra conciencia y nuestra integración de lo que estamos contemplando en nuestra experiencia. Entonces, ¿qué podemos ver en estos aspectos de exceso o baja de agua en las personas? Bien, en un principio, en exceso podemos ver melancolía, ya que son tantas las emociones que te abruman, no sabes cómo cualificarlas, estás en un mundo como onírico, casi surrealista, donde las emociones te sobrepasan y te abruman. También podemos ver dependencia. ¿Por qué? Porque siempre está en la espera de que algo me venga a completar o de yo ir a completar a otra persona a nivel emocional. Entonces, una persona equilibrada de alguna forma podemos ver que contiene relaciones personales, relaciones amorosas, familiares, de una forma armoniosa, ¿bien? No se olvida a él y tampoco olvida a los demás. Da y sabe recibir de alguna forma, ¿bien? Una energía muy sanadora, muy contemplativa, muy exquisita. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros en este aspecto para poder adquirir esta cualidad? Ya que la tengamos en equilibrio o en desequilibrio, poder de alguna forma ir trabajándola, conectarnos con espacios de lectura, de poemas, de poesía, de arte, de danza. El baile es una expresión muy linda para el agua, de expresar nuestras emociones. Un trabajo que podemos hacer día a día es: oye, ¿sabéis qué? He estado sintiendo esto y lo voy a expresar, ¿bien? Puede ser de una forma física, en un acto escrito, puede ser de una forma verbal, puede ser de una forma muy amorosa, pero voy a expresar lo que siento, ¿bien? El agua nos recuerda también que es todo una conexión, es como un engranaje dentro de otro engranaje que llega a la sustancia que está más conectada con lo infinito, con lo que está más allá de nuestra percepción. Es ahí donde tenemos que ir en esa simbiosis también, no perdernos, ¿bien? Sentirnos y también plasmarlo, oscilar, como les comentaba. Y ahora vamos a hablar también como del equilibrio elemental. Eh,
tenemos que entender que este equilibrio va a transformar nuestra experiencia. Bien, si nos vamos solamente a nivel elemental, ya es un trabajo potente que tenemos que expresar. Después, si lo simplificamos a los signos, los fragmentamos más, el trabajo se vuelve mucho más complejo, pero también detallado. Entonces, al yo entender este planeta en este signo, que corresponde a un elemento, pero un signo tiene una expresión particular de ese elemento. Bien, entonces el trabajo ya se vuelve mucho más sólido, se vuelve mucho más puntual y mucho más específico. Entonces tenemos que entender que nuestros desequilibrios generalmente parten de algo más global y también tenemos que ir trabajándolo de una forma mucho más particular. ¿Bien? Esto nos va a dar una experiencia mucho más rica, mucho más enriquecida, mucho más conectada con la fuente y va a ir disolviendo todas estas trabas del ego y nos vamos a ir conectando realmente con la divinidad. Entonces, si tenemos deficiencia de tierra, tenemos poca estabilidad, si tenemos deficiencia de fuego, tenemos pocas ganas de salir al mundo, de activarnos, de ir por lo que deseamos, bien poca energía vital, es importante que tengamos este trabajo interno. Y te dejo como tarea, analízate date un minuto de tu vida, de 5 minutos, y analiza qué elemento tengo en organización, en exceso, o también está débil, bien, está bajo de energía. ¿Y por qué? Porque quizás soy muy directo, muy gruñón, muy potente, solo pienso en mí en algunos aspectos. Entonces, estas energías, de alguna forma, tienes que ir equilibrándolas. Así que te dejo invitado para que también hagas este trabajo para tu propia experiencia, para ti. Y nada, entender que los elementos no están fuera, se experimentan, pero todos están ya dentro de uno mismo. Bien, todos los elementos corresponden dentro de nosotros mismos y esa capacidad de alquimización, de transmutación, de transformación, de vibracional de cada elemento, el que va a oscilar entre el ritmo que tiene este y este también va a transformar nuestra propia experiencia personal y también transpersonal. Este es algo que nosotros tenemos por derecho, ¿bien? Tenemos por derecho y tenemos la facultad también de ejercerlo en nuestra realidad, en nuestra experiencia. Así que hazlo, trabaja en ello, contémplate, visualízate, escríbete y vívete. Bien, los dejo con un hermoso